Tipos de entrevistas psicológicas. Las entrevistas son diferentes de los cuestionarios porque implican interacción social. A diferencia de los métodos de cuestionarios, los investigadores necesitan capacitación sobre cómo entrevistar, siendo la capacitación un costo adicional. Los investigadores pueden hacer diferentes tipos de preguntas que a su vez generan diferentes tipos de datos. Por ejemplo, las preguntas cerradas brindan a las personas un conjunto fijo de respuestas, mientras que las preguntas abiertas permiten que las personas expresen lo que piensan con sus propias palabras. A menudo el investigador grabará las entrevistas y los datos se redactarán como una transcripción, un relato escrito de las preguntas y respuestas de las entrevistas que se pueden analizar en una fecha posterior. Cabe señalar que las entrevistas pueden no ser el mejor método para investigar temas delicados, ya que las personas pueden sentirse más cómodas completando un cuestionario en privado. Entrevista estructurada. Una entrevista estructurada es un método de investigación cuantitativa en el que el entrevistador prepara un conjunto de preguntas cerradas preparadas en forma de un programa de entrevistas, que lee exactamente cómo está redactado. Los horarios de las entrevistas tienen un formato estandarizado, lo que significa que se hacen las mismas preguntas a cada entrevistado en el mismo orden. El entrevistador no se desviará del programa de entrevistas excepto para aclarar el significado de la pregunta, ni indagará más allá de las respuestas recibidas. Una entrevista estructurada también se conoce como entrevista formal, como una entrevista o como una entrevista de trabajo. ¿Cuáles son las ventajas? Las entrevistas estructuradas son fáciles de replicar ya que utilizan un conjunto fijo de preguntas cerradas, que son fáciles de cuantificar. Esto significa que es fácil probar la confiabilidad. Las entrevistas estructuradas son bastante rápidas de realizar, lo que significa que muchas entrevistas pueden realizarse en poco tiempo. Esto significa que se pueden obtener una muestra grande, ya que un resultado es que los hallazgos sean más representativos y que tengan la capacidad de generalizarse a una gran población. Las desventajas. Las entrevistas de estructura no son flexibles. Esto significa que no se pueden hacer nuevas preguntas de forma improvisada, es decir, durante la entrevista, ya que se debe seguir un programa de entrevistas. Las respuestas de las entrevistas estructuradas carecen de detalles, ya que solo se hacen preguntas cerradas que generan datos cuantitativos. Esto significa que un investigador no sabrá por qué una persona se comporta de una u otra manera. Entrevistas no estructuradas. Las entrevistas no estructuradas no utilizan preguntas establecidas. En cambio, el entrevistador hace preguntas abiertas basadas en un tema de investigación específico e intentará que la entrevista fluya como una conversación natural. El entrevistador modifica sus preguntas para adaptarlas a las experiencias específicas del candidato. Las entrevistas no estructuradas a veces se denominan entrevistas de descubrimiento y se parecen más a una conversación guiada que a una entrevista estructurada estricta. A veces se les llama entrevistas informales. Las ventajas. Las entrevistas no estructuradas son más flexibles ya que las preguntas se pueden adaptar y cambiar según las respuestas de los encuestados. La entrevista puede desviarse del programa de entrevistas. Las entrevistas no estructuradas generalmente generan datos cualitativos mediante el uso de preguntas abiertas. Esto permite al entrevistado hablar con cierta profundidad, eligiendo sus propias palabras. Esto ayuda al investigador a desarrollar un sentido real de la comprensión de una situación por parte de una persona. También tiene una mayor validez porque le da al entrevistador la oportunidad de sondear para una comprensión más profunda, pedir aclaraciones y permitir que el entrevistado dirija la dirección de la entrevista. Desventajas. Puede llevar mucho tiempo realizar una entrevista no estructurada y analizar los datos cualitativos, utilizando métodos como el análisis sistemático. Emplear y formar entrevistadores es caro y no tan barato como recopilar datos mediante cuestionarios. Por ejemplo, el entrevistador puede necesitar ciertas habilidades. Estos incluyen la capacidad de establecer una buena relación y saber cuándo investigar. Entrevista de grupo focal. La entrevista de grupo focal es un enfoque cualitativo en el que se entrevista a un grupo de encuestados juntos que se utiliza para obtener una comprensión profunda de los problemas sociales. El método tiene como objetivo obtener datos de un grupo de individuos seleccionado a propósito en lugar de una muestra estadísticamente representativa de una población más amplia.
El papel del moderador de la entrevista es asegurarse de que el grupo interactúe entre sí y no se desvíe del tema. Idealmente, el moderador será similar a los participantes en términos de apariencia. Tendrá un conocimiento adecuado del tema que se está discutiendo y ejercerá un control discreto y leve sobre los hablantes dominantes y los participantes tímidos. Un investigador debe estar altamente capacitado para realizar una entrevista de grupo focal. Por ejemplo, el moderador puede necesitar ciertas habilidades, incluida la capacidad de establecer una relación y saber cuándo sondear. Ventajas. Las entrevistas grupales generan datos narrativos cualitativos mediante el uso de preguntas abiertas. Esto permite a los encuestados hablar con cierta profundidad, eligiendo sus propias palabras. Esto ayuda al investigador a desarrollar un sentido real de la comprensión de una situación por parte de una persona. Los datos cualitativos también incluyen datos de observación, como el lenguaje corporal y las expresiones faciales. También tiene una mayor validez porque algunos participantes pueden sentirse más cómodos estando con otros ya que están acostumbrados a hablar en grupos en la vida real, es decir, en un entorno más natural. Desventajas. El investigador debe asegurarse de mantener la confidencialidad de todos los datos de los entrevistados y respetar su privacidad. Esto es difícil cuando se usa una entrevista grupal. Por ejemplo, el investigador no puede garantizar que las otras personas del grupo mantendrán la privacidad de la información. Las entrevistas grupales son menos confiables ya que utilizan preguntas abiertas y pueden desviarse del programa de entrevistas, lo que dificulta su repetición. Las entrevistas grupales a veces pueden carecer de validez ya que los participantes pueden mentir para impresionar a los demás miembros del grupo. Pueden adaptarse a la presión de sus compañeros y dar respuestas falsas.